el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hacia el pórtico que miraba hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 45 vamos a responder todos. Un río alegra la ciudad de Dios. Todos. Un río alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver
las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas le volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das? ¿Es que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dirija en esta reflexión, que prepare el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, donde vamos a colocar el Evangelio en nuestra vida, para que escuchemos la palabra de Dios, no como cualquier palabra humana de hombre, sino como su palabra real que haga vida en nuestra vida. Por eso les invito a que hagan esta oración después de mí. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar
lo que debemos escribir, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar tu palabra, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. El Señor nos regala 9 de noviembre, que el Señor nos permite vivir un día más. Le damos las gracias a Dios por permitirnos existir y estar compartiendo la palabra de Dios. Hermanitos, les invito a que abran su Biblia y compartan conmigo el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13. Hoy la iglesia celebra la edificación de la Basílica de Letrán. Es una fiesta dentro de la iglesia. El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 y siguiente. En el tiempo de Jesucristo, en el tiempo que Jesucristo vino a la tierra, existía el templo que representaba la vida espiritual, que representaba para el judío lo más importante que tenía. Representaba para el judío la cercanía, el contacto con Dios, y eso estaba en Jerusalén. Y hoy la palabra de Dios nos muestra que Jesús fue a Jerusalén, y cuando llegó al templo para orar, que era el lugar de oración, se encontró con que habían vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas y cambistas de dinero. Jesús se molestó y echó por fuera a toda esa gente. Cuando yo fui a Tierra Santa, ahorita pronto que fui me llamó la atención de que la Tierra Santa está llena de lo mismo actualmente. Sí, está llena de vendedores, está llena de cambistas, está llena de comerciantes. Y me llamaba la atención, y es tan adecuado el texto del Evangelio de hoy con lo que sucedió. Porque fíjense, dijeron, vamos a ir al lugar donde Jesucristo fue tentado, al desierto. Y yo ya iba repasando en la mente Mateo capítulo 4 las tentaciones de Jesús. Y las iba meditando. Y cuando llegamos a ese lugar, me recuerdo que el autobús se detuvo, nos bajamos en el lugar donde se podía ver la montaña, el desierto donde Jesús fue tentado. Lejos estábamos. Y nos bajamos a una tienda donde vendían de todo. Y yo fui uno de los últimos que me bajé. Cuando yo me doy cuenta, llego y me meto a la tienda. Hay una persona que estaba hablando
y habíamos un grupo como de 60, 70 peregrinos, y todos los peregrinos, todos, 98% de los peregrinos estaban atentos a lo que el hombre estaba diciendo. Cerca está el mar muerto, y entonces el hombre decía, bueno, esta crema es del mar muerto, y esto tiene facultades, y quita manchas, y quita arrugas, y lo rejuvenece a la persona, a lo feo los hace ver bonito. Bueno, estaba hablando algo así similar, parecido en otras palabras. Estaba hablando de la venta, estaba hablando del comercio, estaba hablando del cuerpo. ¿Y saben qué me llamaba la atención? Que todos los peregrinos estaban tan atentos, que todos los peregrinos estaban con la boca abierta. Y deme una, deme dos, deme, yo llevo. Y yo más nada miraba y observaba. Y yo me recordaba de este pasaje de las Escrituras, de San Juan capítulo 2, cuando Jesús llegó a Jerusalén, al templo, al lugar santo, a la tierra santa, al lugar de hacer oración. Y había más concentración en las ventas. Y por eso es que ustedes pueden ver que el video de ayer viernes, Tierra Santa con el Padre Marcos Galvi, yo ubico con la palabra de Dios a los peregrinos. Y les digo, las tentaciones de Jesús en el desierto en aquel tiempo fueron estas, pero las tentaciones nuestras en Tierra Santa son estas. Esa fue una de las tentaciones que hay en Tierra Santa, que está comercializada. Ni siquiera por gente católica, sino por otros hermanos de otras religiones. Que les importa es vender, que les importa es negociar, que les importa es hacer dinero, que no les importa la fe, que no les importa la devoción, que no les importa el respeto por las cosas de Dios, sino la venta. Y si usted en algún momento llega a ir a Tierra Santa, no se entretenga en las tiendas, no se entretenga en las ventas. Eso está mal, porque Jesucristo expulsó del templo a los vendedores. Ustedes y yo no podemos ir a los lugares santos a comprar. Ustedes y yo debemos ir a hacer oración. Y yo les hacía ver eso a la gente. Algunos peregrinos se pusieron fúricos, bravos, molestos. Y les decía, se irán heridos, lastimados, pero no engañados. Porque los quiero, porque los amo, los corrijo. Y fíjense, terminada la explicación de las tentaciones, vi cómo varios peregrinos, en un lugar donde nadie oraba, donde ni siquiera era capilla, se colocaron de rodillas y se pusieron a orar. Ustedes y yo vamos a ver en el Evangelio de hoy lo siguiente, escuchen con atención. El Evangelio de San Juan capítulo 2 versículo 13. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Cuando Jesús llegó al templo, a la Tierra Santa, a Jerusalén, se encontró con la misma realidad. Y la realidad era que habían personas que vendían bueyes. El buey representaba el trabajo en la tierra. El buey representaba el sacrificio de las personas que tenían bastante dinero. Los bueyes eran sacrificados para darle de comer a un grupo grande de personas. El buey es el animal noble que hace caso, que es obediente, que se tiene en la casa, se cuida porque es para el trabajo de la tierra. Las ovejas representan la lana que se sacaba para vender, para mantener la familia. Las palomas significaba el sacrificio, la ofrenda que presentaban los pobres. Si usted no podía ofrecer grandes cosas, se ofrecían pequeñas cosas. Cuando Jesucristo fue presentado en el templo, ofrecieron 2 pichones, eran lo que presentaban los pobres en el templo. Y los cambistas con sus mesas son aquellos. El templo tenía una moneda propia, tenían que llevar el oro, la plata y cambiarlas por las monedas del templo para poder gastar, para poder dar ofrenda, para poder hacer cualquier cosa en el templo. En otras palabras, en español significa que la vida espiritual no se veía por ningún lado. Cuando Jesucristo llegó al templo, no vio a la gente haciendo oración. No vio a la gente leyendo la palabra de Dios. No vio a la gente haciendo obra de caridad. No vio a la gente teniendo una espiritualidad auténtica. Y como vio que en el templo se estaba haciendo negocio, comercio,
fíjense lo que hizo, oigan con atención. Entonces hizo un látigo. El látigo se utilizaba para castigar, el látigo se utilizaba para corregir. Cristo hizo una corrección. Y cuando yo hice esa corrección allá en Tierra Santa, los peregrinos, muchos se pusieron bravos, se pusieron molestos. El día en que ustedes y yo, si en algún momento tenemos la oportunidad de ir a Tierra Santa, fíjense, cuando entren a las librerías, a los lugares donde van a llevar cosas para su familia, donde se vende, inclusive librerías que se dicen católicas, cristianas católicas, tienen Biblias protestantes. La gente va a estos lugares y son engañadas, porque no hay quien les oriente, quien les enseñe. Y la gente va a los lugares santos a llenarse de cosas y a traer para llevar a la familia. Un regalito se lo puedo dar porque el dinero es mío, yo hago con mi dinero lo que quiera. Sí, está bien, eso es verdad. Pero cuando usted vaya a la Tierra Santa, vaya a orar, vaya a encontrarse con Dios, no vaya a llenarse de cosas. Jesucristo hizo un látigo y castigó. Jesucristo hizo un látigo y corrigió. ¿Qué fue lo que hice yo en el video? Corregí. ¿Qué pasó con los peregrinos cuando se corrigieron? Me pusieron bravos. Algunos me dejaron de hablar. Otros pusieron quejas. Otros me regañaron. Busca en YouTube Tierra Santa con el padre Marcos Galvi y mira el video. Para que usted se dé cuenta que cuando usted corrige, la gente se molesta. La gente se enfurece. Escuchen. Hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Los echó del templo significa que estaban haciendo cosas que no estaban bien. Explicación en español para ti y para mí. Padre, yo no puedo ir a Tierra Santa. Yo no tengo la posibilidad de llegar allá. Yo no puedo salir de este país. Yo tengo cualquier condición que no me permite ir allá. Ajá, no vas a Tierra Santa. Pero cuando vas a tu iglesia, cuando vas a tu parroquia, cuando vas al lugar de oración, el templo significaba el lugar de oración, del encuentro con Dios. Cuando vas a tu capilla, a tu iglesia, a donde te congregas y te reúnes para darle culto a Dios, pregunto, ¿vas realmente a hacer oración? ¿Vas realmente a encontrarte con Dios? ¿O eres de los católicos criticones? ¿O eres de los católicos que van a la iglesia solamente a calentar las bancas? ¿Cuáles son esos? Bueno, llegan a la iglesia. ¿Qué dijo el padre? El padre habló muy bonito, la homilía fue bonita, fue linda, la misa fue espectacular, hubo esto, hubo aquello. Pero ¿qué dijo el padre? Ay, es que yo no me acuerdo. ¿Fuiste a calentar la banca? ¿O eres de los católicos que van al templo por negocio? El hijo que la mamá le dice, hijo, si va a la misa, después de la misa te llevo al parque. ¿Eres negociante para las cosas de Dios? Si vas a la misa, te doy tal cosa. ¿Eres de ese tipo de personas? Fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Usted está yendo a las cosas de Dios por algún interés? ¿Eres de las personas que cuando llegas a la iglesia, vas al templo, te pones a criticar? Aquel vino vestido así, aquel vino con tacones, aquel vino pintado, aquel habla mal, aquel... ¿Eres de esos que anda señalando y juzgando? Este cura no sabe hablar, este cura habló cortico, este padre yo no le entendí. Oiga, ¿eres de ese tipo de comerciante que lo que va es hablar en el templo? ¿Saben qué hizo Jesucristo con estas personas? Las echó fuera. Las corrió, las sacó del templo. Oigan. Y echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. Aquellos que van a comercial y piensan que el templo, las cosas de Dios son por comercio, son por hacer dinero. Ovejas y bueyes eran para producir el dinero de la familia. Eran para mantener a la familia. Representaban las ovejas la lana y el buey el trabajo. Que van a las cosas de Dios por un cumplimiento, por un trabajo. No van por una colaboración, por una ayuda. ¿Por qué no ayudan en la iglesia? Porque a mí no me pagan ningún sueldo. ¿Por qué no ayudan en el canto? Porque a mí no me están pagando. ¿Eres de ese tipo de personas que quieres cobrar y hacer de la religión un negocio? Oigan, los echaron fuera. Con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas le volcó las mesas.
A aquellas personas que muestran el dinero y creen que con el dinero hacen lo que quieren y sin el dinero no pueden hacer nada, entonces representan el interés, representan la vanidad, representan la avaricia. Los volcó con todo y las mesas y tiró al suelo las monedas, representación de que eso a Dios no le importa, de que usted puede tener todo el dinero del mundo. Es que yo como tengo dinero, yo tengo a mi hijo en la catequesis y bueno, no quiero que haga la catequesis, pero como tengo dinero, entonces le voy a pagar a tal persona, al catequista, voy a hacer con el dinero lo que quiera. Yo ofrezco la celebración, yo ofrezco esto, yo pago todo. Con tal y mi hijo haga la primera comunión, con tal y mi hijo haga la confirmación sin hacer la catequesis, sin hacer la charla del bautismo. Oiga, ¿eres de ese tipo de personas? Hipócrita, fariseo, ¿qué crees? ¿Que con el dinero en la iglesia vas a comprar de todo y vas a hacer como quieras? Y tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Y a los que vendían palomas, a los que inclusive eran capaces de venderle a los más pobres, de utilizar a los más pobres y necesitados, le dijo: quiten esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Eso está sucediendo en Tierra Santa, eso está sucediendo en Jerusalén. Cambistas, mercaderes, comercios, sí. Y si usted llega a ir a Tierra Santa, tenga en cuenta que eso no lo debes hacer. Y si usted llega a ir a Tierra Santa, asegúrate que tu director espiritual te oriente, te forme y te eduque. Y si no le está haciendo, dígale, enséñele. Y si usted fue a Tierra Santa y no lo vio y no lo observó y fuiste a meterte, fue en las tiendas a comprar, fuiste a perder tiempo. Padre, yo no puedo ir a Tierra Santa. Bueno, cuando vayas a tu iglesia, a tu parroquia, el lugar de oración, al templo donde tú acudes, tenga en cuenta que está mal que usted vaya a las cosas de Dios por dinero, por comercio, a estar chismeando, a estar perdiendo el tiempo. Usted va a la casa de Dios, usted va a la iglesia a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, a reforzar su fe, a leer la palabra de Dios, a escudriñar las sagradas escrituras, a hacer oración. Usted va a la iglesia a encontrarte con Dios, con el Señor. Y termino con aquella historia del hombre que fue a la iglesia una vez y le dijo: Padre, vengo a hablar con usted porque me voy a retirar de la iglesia. El padre estaba por comenzar la misa. En la iglesia había mucha gente. Le dijo el padre: a ver, ¿y por qué se va? Le dijo: Padre, porque yo he venido a la iglesia y me he dado cuenta que en la iglesia hay gente hablando por teléfono. En la iglesia hay chismosos. En la iglesia hay envidiosos. En la iglesia hay gente que guarda rencor. Yo he visto en la iglesia que hay gente que pelea. Yo he visto en la iglesia que inclusive usted ha regañado. Yo he visto en la iglesia muchas debilidades y por eso me voy de la iglesia. Dijo el padre: está bien, pero antes de que se vaya de la iglesia, hágame un favorcito. Le dijo: ¿qué? Mire, ¿usted ve que aquel padre está confesando? Le dijo: sí. Agarró el padre un vaso y lo llenó de agua, lo puso full, casi se botaba el vaso. Y cuando un vaso está full de agua, usted tiene que ir con cuidadito. Le dijo: mire, va y le lleva esta agua al padre que está confesando y viene. Y se fue. Y agarró el agua con sumo cuidado, e iba caminando despacitico, y iba con sus ojos puestos en el agua para que no se le derramara el agua, para que no se cayera. Y hasta que llegó donde el padre estaba confesando, llamó a la puerta, el padre abrió, le ofreció el agua, el padre le dijo: no, no quiero, gracias. Y el hombre dijo: ay, ¿ahora qué hago? La voy a regresar. Y se trajo el agua de regreso donde el padre y se la devolvió al otro padre. Y el padre le dijo: ¿qué pasó? Le llevé el agua al padre que estaba confesando, pero dijo que no quería. Por eso le traje el vaso de nuevo. Y se le botó el agua. No se me botó el agua. ¿Por qué no se le botó el agua? Porque yo estaba pendiente de que no se derramara, iba con mis ojos puestos en el agua. ¿Y usted se dio cuenta que la iglesia está full? No me di cuenta de nada. Escuché que habían personas, pero no me di cuenta de nada. ¿Y usted vio que habían chismosos en la iglesia? No los vi.
¿Usted vio que había gente hablando por teléfono? No lo vi. ¿Usted vio a la gente mal vestida? No la vi. ¿Usted vio algo otra cosa de lo que me había dicho antes? No lo vi. ¿Por qué? Porque tenía mis ojos puestos en el agua para que no se derramara. Y el Padre le dijo, así pasa en la iglesia con los cristianos católicos. Cuando colocan los ojos en Jesucristo, no se fijan en los errores de los demás, sino que se preocupan por su crecimiento, por colocar los ojos en Dios para que Dios le llene con su gracia. Y los que van a la iglesia y colocan los ojos no en Cristo, sino en los hombres, entonces se van de la iglesia. Lección de la vida le dio a ese hombre. Lección de la vida nos da la palabra de Dios hoy. Cuando ustedes y yo nos volvemos comerciantes cambistas, igual que la masa en la gente, de los que sacamos el celular, de los que andamos pendientes del vecino, de los que andamos chismeando, de los que estamos perdiendo el tiempo, estamos convirtiendo la casa de Dios en un mercado. Y eso está sucediendo en nuestras parroquias, en nuestras iglesias. Estamos viendo no a Cristo, sino que estamos viendo los defectos de los cristianos y por eso nos estamos desanimando, nos estamos decayendo. Y cuando nos hablan mal de algo, decimos ya no voy a la iglesia, ya me voy de aquí. Claro, colocó los ojos no en Cristo, fue al templo no a orar ni a leer la Biblia, fue al templo no a hacer oración, sino a otras cosas, y por eso perdió el horizonte. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.